podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre. Atención con la siguiente información y con los datos que les vamos a brindar, porque ha caído la tasa de natalidad aquí en la República Argentina, pero a la par se da otra situación, que crecen las familias monoparentales, aquellas que no tienen hijos. Vamos a analizar estos datos junto a la presencia de Rafael Rothman. Él es demógrafo, investigador principal del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y tiene la gentileza de estar con nosotros. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Rafael, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la tasa de natalidad en este momento en la República Argentina y cuáles son los factores que explican este descenso? A ver, la forma como habitualmente medimos esto es una medida que se llama la tasa global de fecundidad, que es algo así como el número de hijos que cada mujer tiene en promedio a lo largo de su vida. Y eso hoy está en aproximadamente 1.3, 1.4. O sea, más o menos una mujer argentina hoy día tendría entre un hijo y un hijo y medio cada una, en promedio, obviamente, ¿no? Ese es el número más bajo de la historia, ha bajado mucho, especialmente en la última década, en buena parte porque ha aparecido un nuevo tipo de anticonceptivo que es muy efectivo, entonces muchas mujeres que querían tener menos hijos lo han logrado. Bajó muchísimo entre las adolescentes, las mujeres menores de 20 años, la fecundidad bajó casi un 70% en 10 años, es muchísimo, y eso es muy bueno porque son fundamentalmente embarazos no intencionales de chicas que perdían la oportunidad de estudiar, de completar sus carreras, de empezar trayectorias laborales más exitosas, era todo un problema. Y esto, por supuesto, tiene impactos, y uno de los impactos que tiene es el que vos mencionabas. Inevitablemente los hogares son más chicos, porque hay menos niños, hay más hogares sin niños, y además, como nuestra población va envejeciendo, hay más hogares con adultos mayores que viven solos, ¿no? Ahora bien, mencionabas también, Rafael, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estas familias monoparentales, si hablamos, ¿no?, a trascender los años, si también lo trasladamos a lo que es las implicancias del país, estructura social, económica, ¿qué se puede decir respecto a ello? Sí, a ver, las monoparentales son cuando hay está solamente el padre, la madre y algunos niños. Lo que hay mucho más ahora es familias sin niños directamente, ¿no? Especialmente entre los adultos mayores, porque los adultos mayores no tienen hijos pequeños, habitualmente es muy raro, y como cada vez hay proporcionalmente más porque la población va envejeciendo, eso aumenta mucho. Eso genera desafíos muy grandes para la sociedad a los cuales hay que responder. No es malo, pero no responder, no adaptarse a esa realidad sí puede ser un problema. Cuando digo que no es malo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay menos chicos, eso quiere decir que el sistema educativo puede brindar más servicios de más calidad porque tiene menos demanda y tiene recursos que antes no tenía para hacerlo. Podemos mejorar la educación, podemos hacer que nuestros hijos tengan más habilidades de las que tenían, es buenísimo. Pero con los jubilados tenemos un problema porque tenemos que pagar más jubilaciones y no necesariamente tenemos más plata para hacerlo. Entonces hay que repensar algunas reglas de cómo funciona el sistema previsional para empezar a ordenar eso. Una de las cosas que tenemos que hacer es terminar con la enorme cantidad de excepciones, de reglas especiales. Siempre hablamos de que los jubilados, las personas se pueden jubilar a los 60, 65 años, pero la realidad es que en muchas provincias de nuestro país se jubilan a los 50, 55 porque hay regímenes especiales por todos lados. Entonces, eso hay que corregirlo, por ejemplo, porque no tiene sentido seguir diciendo que una persona de 50, 55 años es vieja y no puede trabajar más, ¿no? Es absurdo. Hay que ordenar ese tipo de cosas. A nivel urbano pasan cosas interesantes. Los hogares son más chicos, y lo que eso quiere decir es que en cada vivienda hay menos gente. Entonces, uno mira las ciudades de nuestro país y lo que ve es que se construyen edificios, más departamentos, hay más metros cuadrados construidos que antes, pero sigue habiendo problema de vivienda. ¿Por qué? Porque en cada departamento vive más gente, y vive menos gente porque el lugar es más pequeño. Entonces hay que también repensar eso, hay que construir edificios y departamentos un poco más chicos, porque el número de habitantes es menos que antes. Es raro una familia con 4 hijos, entonces no necesitas muchos departamentos con 5 o 6 dormitorios, como en una época podía haber más. Hay que ir adaptándose. El fondo de la discusión es cómo hacemos para adaptarnos a esta nueva realidad. Argentina es un país que va a dejar de crecer en términos del tamaño de la población, no vamos a estabilizar en un número parecido al que tenemos ahora, va a envejecer, vamos a ser más viejos, y eso son cosas que le han pasado a muchos países del mundo. Casi todos los países ricos son más viejos que nosotros, o sea, se han enriquecido primero y envejecido después. Un desafío grande que tenemos que resolver es que en ese sentido las sociedades son como las personas, se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas. Vos, yo, no nos podemos hacer ricos a los 80 años. Si queremos ser ricos a los 80 años,
tenemos que enriquecernos a los 30, a los 40, a los 50, después ya es demasiado tarde. Bueno, con la sociedad pasa lo mismo. La sociedad argentina todavía es joven, hay que invertir más en educación, hay que invertir más en activos para que seamos más ricos, porque en unos años vamos a ser bastante más viejos y ahí va a ser muy complicado. Rafael, comparando esta situación demográfica que se da en la República Argentina, ¿cuál es el paralelismo en la región y en el mundo? Estamos muy parecidos a los países de la región. Hace unos 10 años, a ver, Argentina tuvo una trayectoria rara. En 1950, Argentina era junto con Uruguay los dos países con menor fecundidad, con menor natalidad de América Latina. Después venía todo el resto lejos. En el 2010 estábamos en el puesto 30 y pico. Nos habían pasado todos habían bajado más rápido que nosotros. Y ahora volvimos a los niveles promedio de la región, estamos muy parecidos a Uruguay, un poquito por arriba de Chile, parecido a Brasil. Estamos en los niveles parecidos a lo que se ve en América Latina, que también se parecen en promedio a los europeos. Cuando uno mira Europa, lo que ve es que los países de Europa del Norte, Alemania, los países escandinavos, Holanda, tienen niveles de fecundidad un poquito más altos, los países del sur, España, Italia, tienen un poquito más bajos. Nosotros estamos en el medio. O sea, estamos muy alineados con lo que está pasando en el mundo. El desafío, como te decía antes, es que eso es el inicio de un proceso que va a implicar envejecimiento. Va a haber proporcionalmente más gente adulta mayor que no trabaja en nuestra sociedad. Entonces tenemos que hacernos ricos ahora que todavía tenemos muchos activos. Ahora estamos en un periodo que en demografía llamamos el bono demográfico, cuando hay mucha población en edad activa en relación a la población que está en edad de no trabajar. Hay que aprovecharlo para producir más, para tener más capital humano, lo cual quiere decir mejor educación, más trabajadores con más habilidades, más capital físico, más infraestructura, más tecnología. Son cosas que tenemos que hacer ahora y en eso hay que concentrarse muy fuerte. Es decir, Rafael, que esas serían las políticas que faltarían aquí en lo que es la Argentina para abordar de alguna manera lo que es el envejecimiento poblacional, combatir, si se quiere, lo que es la caída de la natalidad, ¿o qué faltaría? No, a ver, son políticas que en algunos casos se hacen esfuerzos importantes, pero hay que concentrarnos muy fuerte en eso. La caída de la natalidad no se combate porque la caída de la natalidad es difícil que se revierta con políticas públicas. Nadie va a tener un hijo porque un gobierno le diga te voy a cobrar un impuesto más o menos o te voy a dar un bono, porque tu decisión de tener o no tener hijos, piénsenlo ustedes en lo personal, depende de cosas mucho más profundas, emocionales, de planes de vida de largo plazo, no lo porque me cobran también. o me dan un bono. Económico también, digo, para tener un hijo hay que tener también, por supuesto, un sustento. Sin duda, lo económico también, pero no lo económico del año que viene, lo económico de los próximos 30, con lo cual, si el gobierno me dice mañana te voy a dar un bono, yo digo, ¿qué sé yo? ¿Cómo me cambia eso la vida de los próximos 20 años, no? Entonces, en eso las políticas suelen ser bastante poco efectivas. Lo que sí hay que hacer, y que en Argentina tenemos problemas, es cambiar alguna de las políticas que tenemos para proteger a quienes quieren tener hijos. Quiero decir con esto, yo estoy convencido que quienes no quieren tener hijos o quieren tener menos hijos, están en su derecho, es razonable y está bien que así sea, pero hay gente que quiere tener hijos y la ve difícil. Por ejemplo, por lo que decíamos recién, por la implicancia económica. Hoy, si una pareja tiene un hijo y trabajan ambos formalmente, el varón tiene 2 días de licencia y la mujer tiene 3 meses de licencia. Lo del varón es ridículo directamente, es decirle, vos no te involucres con la crianza de tu hijo, y a la mujer le dicen, dentro de 3 meses, si vos estudiabas, trabajabas, con lo que fuera, arreglátelas, porque además no tenemos buenos sistemas de cuidados, no tenemos educación de calidad gratuita, o sea, le estamos diciendo, arréglensela. Tenemos que empezar a trabajar también fuerte en poder decirles, no, nosotros los acompañamos, quienes quieran tener hijos, van a poder tener hijos y la sociedad va a ayudar a que esos chicos tengan lo que todos nosotros hoy creemos que es necesario para que sea un chico feliz, realizado, un trabajador de calidad del futuro, las cosas que queremos para todos. Rafael, y en base a lo relevado hasta el momento, ¿cuáles son las proyecciones, por ejemplo, para las próximas décadas de los hogares sin niños en la Argentina? A ver, va a seguir aumentando lentamente, nada cambia muy bruscamente, pero va a seguir aumentando lentamente el número de hogares sin niños. Como te decía antes, la población total se va a tender a estabilizar en nuestro país. Calculamos que hacia el 2050 vamos a estar un poquito por arriba de lo que estamos ahora, y después va a descender de vuelta un poquito, y de aquí a 50 años vamos a estar en una población parecida a la que tenemos hoy. No va a haber cambios muy fuertes, pero va a ser más vieja, pero va a haber más hogares más chicos, incluso muchos hogares con una sola persona, fundamentalmente por el efecto de que vivimos más tiempo y entonces va a haber cada vez más adultos mayores que viven solos porque han enviudado, porque vienen de no tener pareja, lo que fuera, pero como esa sobrevida se va alargando, y eso es buenísimo, el impacto es que hay más gente, más tiempo viviendo sola. Y eso también hay que pensarlo, también hay que trabajarlo, hay que pensar cómo ofrecer servicios para esa gente. La solución que tenemos hoy en Argentina para los adultos mayores que tienen problemas para vivir autónomamente es un geriátrico. Y la verdad que un geriátrico es muy caro, es ineficiente, solo se justifica en casos extremos.
pero no tenemos buenas opciones alternativas, no tenemos servicios de día, no tenemos cuidados hogareños, tenemos muchas cosas que deberíamos estar haciendo y todavía no las estamos haciendo y las que hay que trabajar. Esta situación, Rafael, deja en evidencia, ¿no? Fíjense si comparamos los tiempos, ya antes, en la época de nuestros abuelos o antes también quizás, que si a los 30 años no tenías hijos se te veía mal. Ahora, ¿cómo cambia el tiempo, no? Porque ahora podés tener la decisión, ¿no?, de elegir o no, justamente teniendo en cuenta lo social, lo económico. ¿Cómo también hablamos de esta diferencia a lo largo de los años? Claro, no hay una presión social. Exactamente. Eso ha cambiado mucho y eso es muy bueno porque a mí me parece perfecto, me encanta que una pareja, una mujer quiere tener todos los hijos que quieran, mucho gusto. Pero también me parece muy bueno que si no quiere tener hijos, si quiere tener menos hijos, si quiere poner toda o parte de su energía en estudiar, en convertirse en una profesional exitosa, me parece buenísimo. Y efectivamente, como decís vos, hace 100 años eso estaba mal visto. Y ahora es hacer lo que quieras y si vas a ser una profesional que seas exitosa, porque eso no solo es bueno para vos, es bueno para la sociedad porque aportás bienestar y riqueza para todos, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, hay que promoverlo. Exactamente. Y Rafael, también se ha incrementado el rol de la mujer como jefa de hogar. Por supuesto, parte del crecimiento del rol de la mujer en la sociedad, de la igualación en los ingresos laborales, que todavía falta bastante, pero estamos mejor de lo que estábamos. Ya hace unos cuantos años que el número de graduadas universitarias es más alto que el de graduados. O sea, a las mujeres les va mejor en la universidad que a los varones. Todo eso lleva a que las mujeres dentro de el hogar vayan tomando un rol más claro. Vos sabés que cuando te hacen el censo, cuando te hacen una encuesta, el censista te pregunta quién es el jefe del hogar. Y esa es una pregunta que tiene un objetivo metodológico muy simple, y es que para armar después la información sobre cómo es la estructura del hogar, vos necesitas una persona de referencia, alguien que es el jefe y todo el resto son o el cónyuge, los hijos, los nietos, lo que sea. Siempre históricamente el jefe de hogar era el varón y se acabó, porque venía así nuestra cultura. Y cada vez más fuerte, en parte porque hay mujeres que no viven en pareja, pero también incluso en hogares donde hay parejas, dicen, no, espera, la mujer es la que trae la mayor cantidad de ingresos, es la que trabaja más tiempo, eres un jefe, es ella. Y está buenísimo que se diga así, porque eso no solo implica que la mujer tiene un rol mejor, implica que se le reconoce y que nadie lo mira como un problema, simplemente es un dato y no pasa nada, ¿no? Totalmente. Exactamente, Rafael, es decir, sé que no se puede hacer futurología, pero de acá en adelante, ¿se espera que esta tasa, este número, se mantenga, disminuya? A ver, como bien decís, es muy difícil saber qué va a pasar. Te puedo contar lo que pasó en países que fueron por este proceso antes, que son fundamentalmente los países europeos, que en su mayoría tuvieron bajas, más lentas que la Argentina, pero tuvieron bajas a lo largo de unos cuantos años en la fecundidad, y después tendió a estabilizarse en niveles parecidos a los que nosotros tenemos ahora. O sea que es posible que sigamos ese patrón, con la gente teniendo hijos más grandes, o sea, la edad de las mujeres al momento de su parto va a ser mayor, con, como te dije antes, hogares más chicos, con población más vieja, pero más o menos estable. No, yo no estoy especialmente preocupado con la idea que algunos colegas y algunos periodistas lo he leído por ahí, que hablan del riesgo de despoblamiento, de la extinción de la población. Estamos muy lejos de esos escenarios. Estamos en un escenario en el cual dejamos de crecer y nos estabilizamos. No creo que estemos, al menos por ahora, en una situación de riesgo importante, y eso no es malo. Venimos nosotros de una tradición muy larga de pensar que haya más poblaciones buenas. Si vos pensás para atrás, Juan Bautista Alberdi, quien escribió nuestra Constitución, una de sus frases más famosas de 1840 era que gobernar es poblar. O sea, hace 200 años estábamos convencidos que lo importante en la sociedad era tener mucha gente. Porque si tenías mucha gente, tenías poder militar, tenías poder de ocupación de territorio, ese tipo de cosas. Hace 100 años, lo que pensábamos es que gobernar era abrir industrias. Teníamos que tener industrias pesadas especialmente, ¿no? Metalúrgica, petrolera, había que tener fierros, porque eso es lo que nos hacía ricos. Hoy es muy obvio, uno lo ve en los países más ricos del mundo, básicamente lo que nos hace ricos es tener gente muy productiva, no importa cuánta, pero que quienes trabajen sean muy productivos. Y eso se logra con muy buena educación, con buena infraestructura, con buena inversión. No hace falta que seamos muchos. Lo que hace falta es que produzcamos mucho cada uno, y para eso tenemos que tener habilidades que no necesariamente hoy las tenemos y no necesariamente el sistema educativo las está dando. Entonces yo creo que el debate más crítico que tenemos hoy en términos de política pública para el futuro es cómo hacer que nuestra educación se convierta en un esquema de excelencia que produzca los ingenieros del futuro, que no necesariamente tienen que ser ingenieros en términos del título, pero quiero decir, la gente que invente cosas, que produzca cosas nuevas, que innove todo el tiempo. Si logramos eso, no importa el envejecimiento, nos va a ir bien. Si no lo logramos, nos va a ir mal, aunque no envejezcamos.
tal vez ese sea el desafío, ¿no? Plasmar estos datos en la realidad y, como bien decían, las políticas públicas. Rafael, muchísimas gracias por su tiempo, por todo el dato y los análisis que nos ha brindado. Muchas gracias. Un gusto, un abrazo a ustedes. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 en Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes, Nordeste Play OK. Gracias por escucharnos. Nordeste. La radio de tu vida.